¿Quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién cree? Para comprender bien a un sujeto se necesita creer, porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano, mientras que el solo creer enciende en la mente una luz. Y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad, cuando obra la gracia y cuando la naturaleza y cuando lo diabólico. Mira, el Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras? ¿Las verdades que él contiene? ¿Quién las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno? O sea, ¿quién cree? Y todos los demás no solo no comprenden nada, sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas. Por lo tanto, se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree, espera y ama. Y para todos los demás, nada está escrito para ellos. Así es de ti. Quien cree un poco, ve las cosas con claridad y encuentra la verdad. Quien no, ve las cosas todas confusas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y decía: el reino de Dios viene a ser como un hombre que echa semilla sobre la tierra, y duerma o vele, noche y día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da el fruto, primero la hierba, después la espiga, y finalmente el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida mete la hoz, porque es la hora de la siega. Y decía: el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo plantó en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, pero cuando ha crecido, es mayor que las hortalizas y se hace árbol, y hasta las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Con muchas parábolas semejantes, les anunciaba la palabra según podían comprenderlas, y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo aparte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Marcos 4, 27. Duerma o vele, noche y día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra se disponía a producir el germen para formar al justo, al santo, y el cielo se abría para hacer descender al Verbo en este germen. Ahora, escucha, hija mía, en la casa de Nazaret yo me sentía más que nunca enfervorizada y rogaba que el Verbo divino descendiera sobre la tierra. La divina voluntad que reinaba en mí no hacía otra cosa que investir todos mis actos de luz, de belleza, de santidad, de potencia. Sentía que formaba el reino de la luz, pero la luz que siempre surge. El reino de la belleza, santidad y potencia que siempre crece.
Así que todas las cualidades divinas que el fiat divino extendía en mí con su reinar, me llevaban la fecundidad. La luz que me invadía era tanta que mi misma humanidad quedaba de tal manera embellecida e investida por este sol del querer divino, que no hacía otra cosa que producir flores celestiales. Yo sentía que el cielo se abajaba hasta mí y que la tierra de mi humanidad subía, y cielo y tierra se abrazaban, se pacificaban para darse el beso de paz y de amor, y la tierra se disponía a producir el germen para formar al justo, al santo, y el cielo se abría para hacer descender al Verbo en este germen. Yo no hacía otra cosa que subir y descender de mi patria celestial y arrojarme en los brazos paternos de mi Padre celestial, y le decía con el corazón: Padre Santo, no puedo más, me siento consumir, y mientras ardo, siento una fuerza poderosa que quiere venceros. Con las cadenas de mi amor quiero ataros para desarmaros, a fin de que no tarden más. Sobre las alas de mi amor quiero transportar al Verbo divino del cielo a la tierra. Y rogaba y lloraba porque me hubiera escuchado. Y la divinidad, vencida por mis lágrimas y plegarias, me aseguró diciéndome: Hija, ¿quién te puede resistir? Has vencido. La hora divina está cercana. Tú regresa a la tierra y continúa tus actos en la potencia de mi querer, y con estos todos quedarán sacudidos y cielo y tierra se darán el beso de paz. Pero a pesar de esto, yo no sabía aún que debía ser la madre del Verbo eterno. Fiat, divina voluntad. Marcos 4, 26. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla sobre la tierra. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 30, capítulo 3, párrafo 2, noviembre 16, 1931. Cada acto hecho por la divina voluntad en el acto de la criatura es una semilla divina que germina en ella. El acto prepara la tierra donde mi voluntad arroja su semilla para hacerla germinar en planta divina, porque de acuerdo a la semilla que se arroje en el seno de la tierra, esa planta nace. Si la semilla es de flores, nacen flores. Si la semilla es de fruto, nace el fruto. Ahora, mi divina voluntad en cada acto de criatura arroja una semilla diferente. ¿Dónde arroja la semilla de la santidad? ¿Dónde? La semilla del amor. En otros, la semilla de la bondad. Y así de lo demás. Cuantos más actos hace en ella, tanta más tierra prepara donde mi querer pone su semilla distinta para llenar la tierra de estos actos humanos. Entonces, quien se hace dominar por mi voluntad divina es bella, es hermosa. Cada acto suyo conteniendo la variedad de semillas divinas es una nota de su Creador,
Un acto dice santidad, otro misericordia, otros justicia, sabiduría, belleza, amor, en suma. Se ve una armonía divina con tal orden que señala el dedo de Dios obrante en ella. ¿Ves entonces la necesidad del acto de la criatura para poder encontrar la tierra donde poner nuestra semilla divina? De otra manera, ¿dónde la pondríamos? Nosotros tierra no tenemos, por eso nos la debe formar con sus actos, para poder con nuestras semillas germinar nuestro ser divino en la criatura. Por eso quien hace y vive en nuestro querer divino se puede llamar aquel que reproduce a su Creador y alberga en ella a aquel que la ha creado. Marcos 4, 32. Una vez sembrado, crece y llega a hacerse mayor que todas las hortalizas. La divina voluntad puede ser querida, ordenada, obrante y cumplida. Libro de Cielo, de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 30, capítulo 11, párrafos 2 y 4. Los actos cumplidos de mi voluntad. Mi voluntad tiene modos sorprendentes y diferentes de obrar. Y obra según las disposiciones de las criaturas. Muchas veces hace conocer lo que ella quiere, pero deja a decisión de las criaturas el hacerlo o no hacerlo. Y esta se llama voluntad querida. Otras veces, al querer, agrega la orden y da gracias duplicadas para hacer que se cumpla dicha orden. Y esto es de todos los cristianos. El no hacer esto significa no ser ni siquiera cristianos. El otro modo es obrante. En este, desciende en el acto de la criatura y obra como si el acto de la criatura fuera acto suyo. Y por eso como acto suyo pone en él su vida, su santidad, su virtud operativa. Pero para llegar a esto, el alma debe estar habituada a la voluntad querida y ordenada. Estas preparan el vacío en el acto humano para recibir el acto obrante del fiat divino. Pero no se detiene ahí. El acto obrante llama al acto cumplido y completo. Y este es el acto más santo, más potente, más bello, más refulgente de luz que puede hacer mi divina voluntad. Y siendo su acto completo, todo lo que ha hecho viene encerrado en este acto. De modo que se ve correr y encerrado en él el cielo, el sol, las estrellas,
el mar, las bienaventuranzas celestiales, todo y todos. ¿No puede acaso mi voluntad hacer todo y encerrar todo, tanto en el grande como en el más pequeño acto? Tú debes saber que en los actos cumplidos de mi voluntad entra la inseparabilidad de todo lo que ha hecho y hará. De otra manera no sería un acto solo, sino que estaría sujeto a sucesión de actos, lo que no puede ser ni en nuestro ser divino, ni en nuestra voluntad. Y la creación es un ejemplo palpable. Todas las cosas creadas son inseparables entre ellas, pero distintas una de la otra. Los actos cumplidos de mi divina voluntad no están sujetos a separarse, porque de la voluntad única de donde han salido con la fuerza y potencia unitiva. Por eso, no es ninguna maravilla si en los actos cumplidos que hace en la criatura encierra todo y se ven delineadas como si se pudiera ver dentro de un vidrio todas sus obras, mientras que cada cosa está en su lugar, pero se reflejan con una potencia admirable en el acto cumplido de mi voluntad, en el acto de la criatura. Fiat, divina voluntad. Marcos 4:34. A solas les explicaba todo a sus discípulos. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 31, capítulo 14, párrafos 6 y 7. Dios hace hechos y no palabras. Quien obra en la divina voluntad, obra en la eternidad. Quien obra fuera de ella, obra en el tiempo. Las palabras de Jesús son obras. Quien obra en la divina voluntad, obra en la eternidad. Quien obra fuera de ella, obra en el tiempo. Y pensaba entre mí, ¿y por qué esta gran diferencia? Y mi sumo amor Jesús ha agregado: hija mía, es fácil comprenderlo. Supón que te fuese dado un metal de oro con el cual tú, trabajándolo, formarías tantos bellos objetos de oro. Pero si en vez de oro te fuese dado un metal de cobre, de fierro, tú no podrías cambiar el cobre y el fierro en metal de oro. Por tanto, harías objetos de cobre o bien de fierro. Ahora compara los objetos de fierro con los de oro. ¿Cuál es la diferencia de valor? Si bien has empleado el mismo tiempo en trabajarlos, has hecho objetos similares, mas por la diversidad del metal, los de oro superan en modo sorprendente en valor, en belleza, en finura a los de fierro. Ahora, quien obra aún el bien con su voluntad humana, puesto que se encuentra en el tiempo viviendo su vida, se puede decir que todo lo que hace son obras temporales, sujetas a 1000 miserias,
serán siempre obras humanas de mínimo valor, porque les falta el hilo de oro de luz de mi voluntad. En cambio, quien obra en ella tendrá el hilo de oro en su poder. No solo esto, sino tendrá a su Creador obrante en su acto. Tendrá no el tiempo, sino la eternidad en su poder. Por tanto, la diferencia entre voluntad divina y humana, no hay parangón que rija entre la una y la otra. Es propiamente esto, el vivir en mi voluntad. Ella tiene el acto primero y obrante en la criatura. Hace como un maestro que quiere desarrollar el tema que ha dado a su alumno. Él mismo le da el papel, le pone la pluma en la mano, pone su mano sobre la misma mano del discípulo y desarrolla el tema, escribiendo juntamente la mano del maestro y la del discípulo. Ahora, no se debe decir que el maestro ha estado obrando y ha puesto en aquel tema su ciencia, su bella caligrafía, de modo que ninguno podrá encontrar sombra de defecto. Sin embargo, el alumno no se ha apartado, ha recibido la obra del maestro, se ha hecho conducir la mano sin ninguna resistencia, más bien feliz al ver las bellas ideas, los preciosos conceptos en los cuales se sentía raptar. Ahora, ¿no se debe decir que el afortunado discípulo posee el valor, el mérito del trabajo de su maestro? Así le sucede a quien vive en mi voluntad. La criatura debe recibir el acto que quiere hacer mi querer. No se debe hacer a un lado. Y ella debe poner lo necesario que conviene a su acto divino. Y es tanta nuestra bondad que la hacemos poseedora de nuestros mismos actos. En cambio, a quien no vive en nuestro querer, le sucede como cuando el maestro da el tema a su discípulo, pero no se hace él actor del tema del discípulo. Lo deja a su libertad, de modo que puede cometer errores y lo hace según su pequeña capacidad, porque no siente sobre y dentro de sí ni la capacidad, ni el acto obrante de su maestro. Y el tema no es otro, porque nuestra gracia no deja jamás a la criatura, aún en el pequeño bien que hace. Y según las disposiciones de la criatura, se presta o como acto obrante o como acto asistente, porque no hay bien que se haga que no venga ayudado y sostenido por la gracia divina. Marcos 4:33. Y con muchas parábolas semejantes, les anunciaba la palabra, conforme a lo que podían entender. Reparemos en María a Jesús por la sordera espiritual, por los pecados y las malas conversaciones. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 13. Piadoso Jesús mío, beso tus oídos santísimos. Te pido perdón y te reparo por todas las veces que nos has llamado y que nosotros nos hemos hecho los sordos, fingiendo que no te escuchábamos, mientras que tú, cansado, nos has llamado repetidamente, pero en vano. Quiero fundir en tus oídos
los míos y los de todas las criaturas, para darte continua y completa reparación. Amargado bien mío, beso tu dulcísima boca, colmada de dolor por los puñetazos recibidos y ardiente de amor. Quiero fundir en tu lengua la mía y la de todas las criaturas para reparar con tu misma lengua todos los pecados y las malas conversaciones que se tienen. Quiero, sediento Jesús mío, hacer de todas las voces una sola con la tuya, para hacer que, cuando estén a punto de ofenderte, tu voz, circulando por las voces de las criaturas, sofoque esas voces de pecado y las transforme en voces de alabanzas y de amor. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.